Saludo, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Mi nombre es Pedro Pérez Modesto y vamos a continuar con lo que son las funciones de variables complejas. En este caso vamos a tratar lo que son los límites y las derivadas de una función compleja. Solamente vamos a tratar lo conceptual ya que todo es parecido a lo que es en una variable real. Como definición del límite de una función tenemos. Supóngase que la función f está definida en una vecindad de z sub 0, excepto posiblemente en el mismo z sub 0. Entonces se dice que f posee un límite en z sub 0. Escrito de una manera, sería el límite cuando tiende a z sub 0 es igual de la función z es igual a L. Solo si para cada epsilon mayor que cero existe un alfa, sí, un alfa mayor que cero, tal que el módulo de la función z menos L sea menor que epsilon y siempre que cero esté en el intervalo de alfa y cero del módulo de z menos z sub cero. Teniendo esta definición, expresándolo ya en lo que serían en palabras más llanas, el límite cuando z tiende a z sub cero significa que los puntos de z se pueden acercar arbitrariamente al punto L si se elige el punto Z suficientemente, ya sea suficientemente cercano a un punto, aunque no sea igual, pero al punto Z sub cero. Como se muestra en esta figura 14.5 que tenemos aquí, para cada vecindad que tenemos aquí en epsilon, en la vecindad de epsilon aquí, de L, mírenlo aquí, que está definido por lo que ya habíamos dicho aquí. ¿Dónde está? Ajá, aquí, de epsilon. Tal que podemos decir que z debe de ser diferente de z sub cero. Z debe ser diferente de cero. En esta vecindad se encuentra lo que es la vecindad de epsilon. Epsilon de L, en este caso. Mírenlo aquí, que tenemos L. La diferencia fundamental que podemos tratar o encontrar en esta parte viene siendo, o sea, la diferencia entre el límite fundamental y esta definición viene siendo el concepto de límites en variables reales, que radica en lo que es la comprensión de lo que puede ser z cuando tiende a z sub cero. Para una función f, para una función f de una variable real x, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f, es igual a f, es igual a L. Lo que significa que f de x se acerca a L, al acercarse x a x sub 0, ya sea por su derecha o ya sea por la izquierda, sobre la línea de los números reales. Pero como z y z sub 0 son puntos en el plano complejo, cuando se acerca a z sub 0, desde cualquier dirección, se entiende que el límite cuando z tiende a z sub 0, se entiende que f de z se acerca a L, cuando el punto z se acerca solamente a z sub 0, ya que si nos fijamos, viene siendo como un mapeo, como explicamos en videos anteriores, porque vemos aquí en X y Y el plano complejo, y si lo trasladamos al plano del mapeo, viene siendo en V. El siguiente teorema que vemos aquí, que es el teorema 15.41, nos explica o sintetiza algunas propiedades de lo que son los límites para una variable compleja. Dice, supóngase que el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es igual al límite 1 y el límite cuando z tiende a z sub 0 de g de z, que es igual al límite 2. Entonces, tomando esto en cuenta, podemos decir que el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z más g de z es igual al L1 más L2. O sea, son las mismas propiedades que tenemos en los límites de los reales, tomando en cuenta solamente que z tiende a z sub 0. Y el límite, cuando z tiende a z sub 0 de f de z por g de z, es igual a la multiplicación de sus resultados. En los límites de variable real vemos que podemos distribuir los límites o utilizar propiedades. Y estas son las mismas propiedades aquí. Aquí tenemos el límite también en el capítulo 3
el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z entre g de z. Es igual al L1 entre L2. Solamente si L2 es diferente de cero. Esto es siempre en los racionales, siempre vamos a tener esta restricción, ya que eso no se encuentra en algo que sea posible de determinar. Y como definición de continuidad, que no se puede quedar la continuidad cuando hablamos de los límites, una función f es continua en un punto z sub 0 si y solo si el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z. Entonces, esto se va a hacer igual a f de z sub 0. En pocas palabras, como consecuencia, el teorema 15.41 se tiene que si dos funciones f y g son continuas en un punto z sub 0, entonces su suma y su producto son continuos en z sub 0. O sea, si son continuos, ambos por separado, su suma también sería continua. Y el cociente de las dos es continuo también, siempre y cuando el límite del denominador sea diferente de cero. Siendo así, entonces ahora vamos a ver lo que es la definición de lo que es la derivada y sus propiedades. Ok, en las derivadas dice, supóngase que la función compleja f se define en la vecindad de un punto z sub 0. La derivada de f en z sub 0 es f de prima de z sub 0, que sería igual al límite cuando delta z tiende a cero. Y ahí vemos la notación. Esto es siempre y cuando exista dicho límite. Para esto, suponiendo, si el límite de esta función existe, se dice que la función f es derivable en z sub 0 y la derivada de una función w, en este caso una función f sub z, también se describiría de la siguiente manera. Vamos a ponerlo aquí. Sería entonces de la manera d de w de, de z. Al igual que como estamos acostumbrados a verlo en el plano real, que es de Y de X. Si estamos acostumbrados a verlo en el plano real. Pero sin embargo, aquí en el plano complejo sería de W. Me queda chuequeta. Entonces, aquí vemos algunas de las reglas de derivación. Son las mismas que en el cálculo de las variables reales. Si f y g son derivables en z, en un punto z, entonces c, tomándose como una constante compleja, entonces podemos tener que la regla, vamos a acercarlo un poco, la regla de la constante sería que d de z en c sería igual a cero y d por el diferencial de z de la constante por una función, sacando ya la función, siempre la podemos sacar como factor común, ya que no es diferenciable. La podemos sacar si bueno, claro, sería c por la función z. Por la regla de la suma tenemos que el diferencial de z de la suma de dos funciones es igual a la suma de a las sumas de sus derivados. Y por la regla del producto, también tenemos que deslicuarla. El diferencial de f de z por g de z es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Y en la regla del cociente, tenemos que la derivada en el plano complejo z de f de z entre g de z es igual a al denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Y la regla de la cadena, tenemos una función sobre otra función. En d de z, que tenemos la función de g de z, sería lo mismo que la derivada de la función z con el argumento de g de z por la derivada de g de z. Aquí tenemos claro que hay que tener la regla común para la derivada de potencias, que es igual en el mismo caso, que dice la diferencial de z cuando z sub n es igual a n por z a la n menos 1.
siempre y cuando n sea un entero. Aquí vemos un ejemplo de lo que es el uso de las reglas de derivación. Aquí dice, claro, derive f de z, que sería igual a 3 por z a la 4 menos 5z3 más 2z, y b de f de z, que es igual a z al cuadrado más 4z más 1. En el ejemplo A, utilizaríamos solamente la regla de la potencia, que sería derivar esto, que nos dé este resultado. El resultado sería 12z a la 3 menos 15z cuadrado más 2. Aquí se utilizan, aquí podemos ver que se utilizarían varias. Se utiliza la regla de la potencia, que es esta, y a su vez también se utilizaría la regla de la constante, o sea, la regla de la constante y la de la suma, porque podemos sacar la derivada de cada uno por separado. Y en la regla del cociente, que sería aplicarla en B, la regla diríamos la derivada del denominador, que es la que sería el denominador por la derivada del numerador, que es z cuadrado, ahí utilizaríamos la potencia, menos del numerador por la derivada del denominador, que sería 4. Al cuadrado tendríamos debajo, en el denominador, 4z más 1 al cuadrado. Y como resultado tendríamos 4z más 2z cuadrado. Si nos fijamos mucho, tenemos es lo mismo que en el plano real, por lo que realmente no hay que tocar tanto a fondo con eso porque ya es muy real y ya que dominamos ciertos puntos. Y para que una función compleja sea derivable en un punto z, solo tenemos que tener pendiente que z sub 0 en z sub 0, que el límite cuando delta x, cuando delta z tiende a cero de f de z más delta z menos la función en z sub 0 sobre el delta z debe ser continua. Solamente ese es el punto que se debe tomar en cuenta. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí este video. Gracias.